Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que subimos todas las semanas. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo se está desarrollando ese plan renove del Real Madrid y las distintas maneras que tienen los futbolistas de nuestro club de afrontar ese paso tan importante que es el de la renovación de los contratos. Así que nada, quédate conmigo hasta el final del vídeo que arrancamos. Bueno amigos, vamos a comenzar hablando de Lucas Vázquez, que como ya sabréis todos, esta semana pasada ha anunciado su renovación con el Real Madrid por 3 temporadas más. Me parece una renovación de contrato que se la ha ganado a pulso, totalmente merecida, y me parece un movimiento muy importante por parte del Real Madrid y por parte de Lucas Vázquez. El Real Madrid se asegura un jugador muy polivalente que puede jugar en cualquier posición en banda derecha por 3 temporadas más, se conoce al club, así que me parece un acierto total por parte del Real Madrid y por parte de Lucas Vázquez, donde va a encontrar un sitio mejor que el club de toda su vida para terminar su carrera deportiva. Lucas Vázquez actualmente tiene 29 años y, si no me equivoco, va a cumplir 30 este 1 de julio. Lucas Vázquez esta temporada ha jugado 24 partidos de Liga en los que ha marcado 2 goles y ha dado 5 asistencias, y también ha jugado 8 partidos de Champions League y uno de Supercopa, que hacen un total de 33 partidos esta temporada. La verdad es que son muy buenos números para un jugador que, a mi modo de ver, no tiene que ser titularísimo en el Real Madrid, pero que sí que es un jugador importante de plantilla y es el típico jugador que todo club, todo equipo necesita tener. Os dejo a continuación con unas cuantas imágenes de la firma del contrato entre Lucas Vázquez y Florentino Pérez esta pasada semana. Si Lucas Vázquez ha sido el punto positivo en estas renovaciones del Real Madrid y por supuesto Luka Modric semanas atrás, la parte negativa la está poniendo el capitán Sergio Ramos, que a sus 35 años de edad está poniendo bastantes trabas y parece que va a querer poner punto y final a su trayectoria en el Real Madrid. Sergio Ramos actualmente tiene 35 años de edad y esta temporada tan solo ha podido disputar con el Real Madrid 21 partidos en competición oficial, que se reparten entre 15 partidos de Liga, 5 de Champions y 1 de Supercopa, en los que ha marcado 4 goles. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios acerca de cómo creéis que está llevando Sergio Ramos su renovación, si creéis que el club debería subir su oferta o si por el contrario pensáis que lo está haciendo bien el Real Madrid en mantenerse firme ante la postura del capitán. A mi modo de ver, creo que Sergio Ramos está bastante mal aconsejado por su entorno y, en vista a las cifras que ha hecho esta temporada, además, a mi modo de ver, creo que ha tenido la mente un tanto fuera del club, con todos esos partidos que ha ido a jugar con la selección para aumentar esas cifras totalmente absurdas de récords con España, y dejando de lado al Real Madrid en tramos bastante importantes de la temporada, como fue en este tramo final de temporada todo el tema de la Champions League. A mí todo el tema de su renovación me está empezando ya a cansar bastante, la palabra exacta sería hastío, por todas esas filtraciones que está haciendo a sus voceros en la prensa, como por ejemplo puede ser Manolo Lama. Y no sé, me da un poco de pena que un jugador que nos ha regalado momentos realmente increíbles en las finales de Champions o en muchísimos más partidos esté gestionando así sus últimos días, tal vez, en el Real Madrid. Y me da pena porque tiene al lado jugadores que, sin ser nacionales, están demostrando bastante más compromiso y saber estar con el club. Por ejemplo, el caso de Luka Modric, aceptando la renovación por un año y a la baja. Seguramente Luka Modric en el futuro quedará ligado al club en algún tipo de puesto directivo. O por ejemplo los casos de Marcelo y Karim Benzema. Marcelo esta temporada se ha visto reducido su papel a partidos muy secundarios, y si os fijáis no ha habido ninguna mala palabra, ninguna mala declaración. Cuando se le ha acusado de estar fuera de forma, lo que ha hecho ha sido buscar un preparador físico privado para seguir entrenando en casa. Y bueno, y por otra parte Karim Benzema, que ha sido todo un líder dentro y fuera del campo, y del que en todos estos años en el Real Madrid no sabréis lo que cobra ni sabéis si está presionando al club o no. Ha renovado tan solo 2 veces en lo que lleva jugando para el Real Madrid. Así que nada, lo dicho amigos, quiero saber cuál es vuestra opinión, así que dejadlo en los comentarios del vídeo y podré charlar ahí un poquito con todos vosotros.
Y nada amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os esté gustando este tipo de contenido que estoy subiendo, ya sabéis, dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Y por cierto, tengo una noticia, fijaros, ya han llegado las camisetas que hicimos en aquel primer pedido de lanzamiento, así que si estáis interesados en ella, ponedmelo en comentarios porque seguramente organicemos un segundo pedido y no quiero que os quedéis sin ellas. Ya sabéis, si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta y si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos y directos. Así que nada amigo, si quieres seguir viendo vídeos del canal, aquí te dejo un par de vídeos para que puedas seguir disfrutando. Nos vemos en próximos episodios, en próximos vídeos. Ha sido un placer estar con vosotros. Un saludo y a la Madrid, amigos. Hasta la próxima.